Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar que vamos a dedicar a todos los centros que tienen implantado el programa Kiva. Soy Louise Connolly. Soy la responsable de la organización de los eventos y también formadora certificada de Kiva. Estamos encantados que podéis estar aquí con nosotros y más pensando que es el final de un día largo, laboral, muchas horas en vuestros centros. Seguramente ha sido un día intenso para vosotros, así que os agradecemos mucho vuestra presencia. Y he visto en el chat que se ha conectado gente de todas las partes del país, del norte, del sur, del centro. Así que es genial ver tanta gente aquí para compartir esta experiencia. Este webinar valdrá tanto para centros y personal docente que ya llevan años implementando el programa Kiva, como para los centros o aquellas personas que acaban de incorporarse en el proyecto. Así que yo creo que será muy, muy interesante para todos y todas. Y antes de presentar a nuestros presentadores, ponentes que están aquí conmigo en la pantalla, me gustaría comentar unos puntos importantes para el buen funcionamiento del evento de hoy. Primero quería comentar que a lo largo de la presentación tendréis la oportunidad de interactuar con los ponentes y para nosotros esa interacción es fundamental. Vamos a lanzar votaciones que aparecerán en vuestras pantallas. También pondremos preguntas en el chat a las que podéis contestar con respuestas breves. Y también encontraréis en la parte inferior de vuestras pantallas un apartado que pone preguntas y respuestas. Seguramente que a lo largo de la presentación os ocurrirá dudas, preguntas acerca del programa, acerca del funcionamiento del programa, así que por favor os animo a poner vuestras preguntas y dudas ahí y podéis empezar a hacerlo desde el principio, desde el inicio de la presentación y al final de la presentación lo que vamos a hacer es dedicar unos minutos, 5 o 10 minutos a contestar estas preguntas. Y otra cosa importante es que vamos a lanzar un cuestionario de valoración del evento al final del evento. Yo pondré un enlace y para que podáis comentar o dar vuestra opinión sobre vuestra experiencia del evento de hoy. Valoramos muchísimo vuestra opinión y seguro que nos ayudará en mejorar y planificar eventos de cara al futuro. Así que os animo a completar el cuestionario. Será breve, unos 3, 4 o 5 minutos. Y por último, quería comentar que después del evento enviaremos un correo electrónico a todos los asistentes con un certificado de asistencia. Lo recibiréis más o menos en una semana. Grabaremos y de hecho estamos grabando el evento. Esta grabación la pondremos en la plataforma de Kiva para que podáis ver el evento después. Seguramente siempre hay un punto, ¿no?, que olvidemos o tenemos una duda, así que podéis consultarlo en esta grabación que estará en unos días
en la plataforma de Kiva. También será interesante para vuestros compañeros, vuestras compañeras que no han podido asistir hoy. Bueno, ahora la parte más importante. Voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Raquel Pastor. Raquel es coordinadora y formadora certificada de Kiva. También a Dave Holmes, que es asesor académico y formador certificado de Kiva. Los dos, mis compañeros en Macmillan Education Iberia. Bienvenida Raquel, bienvenido Dave. Hola, Y Luis. paso palabra a vosotros, todo vuestro. Muchas gracias, Luis. Pues nada, encantada de estar aquí esta tarde también con todos vosotros. Y bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla para poder empezar con nuestra sesión de hoy, como decimos, con lo importante, ¿vale? ¿Podéis ver la pantalla bien? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto, pues nada, si os parece bien vamos a comenzar. Comenzamos con ese título que queríamos poner para una implementación de calidad del programa Kiva, porque ante todo y sobre todo nos interesa poderos ayudar en este camino de implantación, los que estáis en el primer año, pero ya sabemos que estáis muchos que lleváis mucho más tiempo y lo que queremos es ir avanzando, ir dándos apoyo en la implementación de calidad del programa, que nos da estos resultados comprobados científicamente. Y vamos a recordar brevemente lo que vamos a ver hoy, qué cosas vamos a recordar para aquellos que lleváis más tiempo o qué cosas vamos a abordar con los centros nuevos que habréis visto en la formación inicial, pero que vamos a retomar. Lo primero, queremos centrarnos en el concepto de la filosofía de Kiva. Recordemos que es un programa integral y saber cuáles son las pautas y la filosofía que se esconde detrás. Y luego tenemos las partes relacionadas con la propia implementación, cuáles son las medidas de prevención y mejora de la convivencia, qué recomendaciones vamos a daros para una buena implementación. Veremos también un poco en qué consiste la intervención y el equipo Kiva. Y también recordaremos cuáles son las pautas para el seguimiento. Recordaremos los cuestionarios, la interpretación de los mismos, cómo es la evolución del programa y, como nos ha comentado Luis, también tendremos ese espacio para dudas y preguntas. Con lo cual vamos a empezar y nos gustaría también tener esta interacción de las que también había hablado Luis para saber a los que nos estamos dirigiendo. Estáis de muchas ciudades, es fantástico ver eso, que estáis de muchísimos centros, pero nos gustaría saber, y para ello nos gustaría que respondierais a la pregunta de cuántos años llevas impartiendo el programa Kiva en tu centro. Entendemos que hay centros con 1 año, con 2 años, con 3 años en el programa y ya tenemos también de 4 y 5 años con Kiva. Hay muchos que sois ya súper expertos en Kiva, ¿vale? Muy Y bien. vamos a ver. Sí, la gente está contestando. La pregunta es ¿cuántos años lleváis impartiendo el programa Kiva en vuestros centros? Y hay 5 opciones: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años. Y están subiendo los porcentajes. Dejamos unos segundos para que la gente pueda completarlo. Pero veo, en este momento, parece que hay una mayoría de gente que lleva, o centros que llevan 1 año. Estamos a 42%, pero está subiendo, y a 2 años, no, el siguiente 3 años, 22%, después 4 años, más o menos 19%, y 2 años 17%. Y de hecho, este año tenemos también centros que llevan 5 años con el programa Kiva y está en 8%. No está nada mal que lleváis 5 años con el programa. Quiere decir que está funcionando muy bien. Así que sí, primero damos por finalizado la encuesta. Tenemos la mayoría con 1 año,
seguido por 3 años, después 2 años, no, 4 años y después 2 años y al final 5 años. Así que bastante repartido por todos los años. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, es muy interesante ver, bueno, sobre todo eso, los que ya tenéis un largo recorrido. Yo creo que en Kiva siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces, los que sois nuevos, pues bueno, veréis cómo toda esta información que os vamos dando os va a servir, pero como también tenemos como clave para nosotros compartir experiencias y vamos a avanzar en ello, creo que será una de las partes que también valoremos en este grupo tan diverso. Y Dave, te paso la palabra para empezar con el tema de hoy. Pues muchas gracias, Raquel. Y sí, no, está bien de ver que pues, hay escuelas donde llevan 4 o 5 años ya se ve que ha sido un éxito y espero que esto sea la experiencia para los que acaban de empezar también. Pues bueno, si pensáis que esto ha sido la única parte interactiva y que ahora podéis dormir, pues lo siento, que de seguida ahora tenemos otra actividad interactiva, un pequeño quiz. Un quiz para poneros a prueba y vuestros conocimientos de Kiva, lo que os acordáis del programa de varios aspectos. Los que lleváis 4 o 5 años ya tenéis una pequeña ventaja, creo. Pero las preguntas no son demasiado difíciles. Y bueno, ya veis aquí la primera, pues la pregunta más básica. ¿Qué es el acoso escolar? O sea, ¿cómo se define? ¿Qué son las características que distinguen un caso de acoso de otra cosa? Pues ya podéis escribir las respuestas en el chat. Esta vez en el chat, no hay poll. Pues palabras sueltas, frases, sí, lo que queráis. Exacto. Así que en el chat, por favor, poned vuestras respuestas a esta pregunta. ¿Qué es el acoso escolar? Podéis poner palabras clave. No hace falta escribir una frase entera. Y están entrando las respuestas. Voy a... Sí, creo que estamos en la misma onda, ¿no? Exacto, comportamiento o actitudes que hacen. Vale, están entrando tantas respuestas, pero veo palabras importantes como abuso de poder, repetitiva, reiteración, intimidar a compañeros, y actitud repetitiva, sí. Y repetido, retirado. Exacto, sí. Abuso. También he visto una diferencia de poder, desequilibrio de poder. Hombre, creo que hemos cubierto todo, ¿no? Pues, yo creo que sí, muchísimas gracias. No he visto a ninguna respuesta no acertada, la verdad. Pues creo que sí, lo tenemos todo bien asimilado. Pues vamos a ver si coinciden con nuestras respuestas. Comportamiento dañino y degradante, seguro. Tiene que ser deliberado, o sea, con intención. Sistemático, es decir, repetido, reiterado, como habéis dicho muchos. Y este último punto que acaba de destacar Luis de vuestros comentarios, desequilibrio de poder. Puede ser un desequilibrio físico o psicológico o del estatus percibido, ¿no? Pues un desequilibrio, sí, no es, no es broma entre iguales, ¿no? El acoso escolar es un fenómeno universal que tiene su origen en las dinámicas del grupo. Y por eso, pues, esto de las dinámicas es una área clave a donde dedicamos mucho tiempo en las clases, o sea, en las lecciones, en la parte de prevención. Pues bien, pues ya hemos acertado todos, ¿no? Pregunta número 2, solo hay 3. Pues, segunda pregunta, ¿qué papeles hay en una situación de acoso? Pues ya vemos aquí una imagen de una escena bastante típica, ¿no? Hay varios papeles. Pues ya podéis poner en el chat un papel o varios papeles, pero intentamos pues acertar todos entre todos.
Muy bien, están entrando rápidamente las respuestas. Veo que la gente tiene ganas. Es genial esta participación y veo palabras importantes como acosador, acosado, observadores, la palabra víctima. Hay diferentes maneras, ¿no?, de expresar, ¿no?, el mismo concepto. Ayudantes he visto también. A ver, vamos a dejar reforzadores del acosador. ¿Qué más? A ver si testigos, que es similar a observadores. Muy bien, yo creo que sí, todo el mundo está acertando con los papeles de los diferentes integrantes, ¿no?, en las situaciones de acoso. Genial, muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Ahora, pues vamos a ver si coinciden con nuestras respuestas. Primero, el papel más desagradable, la víctima, claro, pues el agresor o la agresora. Luego los colaboradores del agresor, o sea, los colaboradores son los que son cómplices, digamos, del agresor. Y estos no son los mismos que reforzadores. Hay una diferencia. A veces se confunden, pero los me cuesta decirlo, colaboradores del agresor son sus amigos, o sea, sus cómplices. Igual forman parte, aunque no sean los protagonistas, pues forman parte de la agresión. En cambio, los reforzadores son los que echan leña al fuego. O sea, no tienen que ser directamente implicados, pero una vez que vean lo que está sucediendo, pues animan, ¿no? Luego hay, si podemos rebobinar un poco, pues luego hay los observadores, que es gente que no se implica, pero tampoco interviene. Y los defensores de la víctima. Y por desgracia suelen ser pocos, pero es un papel muy importante. Y pues como quizás ya habéis visto en las lecciones, pues se proponen estrategias, o sea, no es cuestión de siempre intervenir de forma asertiva o agresiva, pues también puede ser de forma suave, pues haciendo amigos o hablando simplemente con la víctima para distraerle, para acompañarle, pues cosas así, ¿no? Pero es un papel muy importante. Perfecto, pues los observadores, pues vamos a ver. Pues la tercera pregunta, ¿ok? Pues igual sin querer ya os he dado una pequeña pista, pero quizás no os habéis enterado. Pues hay que adivinar aquí, averiguar la palabra que falta. Los del acoso son parte del problema, pero también parte de la solución. Vale, y damos unos segundos a la gente para que contesten en el chat y veo que están entrando. Madre mía, la gente es muy rápida hoy. Muy rápida. Y yo pensando, yo comentando antes que la gente, bueno, después de un día largo, ¿no?, de trabajo, pero veo que aquí la gente está realmente atenta. Así que la mayoría, sí, la gente está acertando, creo. Dave, están poniendo observadores 100%. o espectadores, que es lo mismo. Sí, exacto. O los observadores son parte del problema, pero también parte de la solución. Y esta es la piedra angular de Kiva. Y además es mucho más fácil cambiar el comportamiento de los observadores que los agresores, y hay muchos más. Entonces, influir a esta gente es la clave. Muy bien, pues Raquel, pues, muy bien. ¿qué nos puedes contar sobre los observadores y cómo podemos influir? Bueno, pues con esta frase, Dave, que has dejado ahí, yo creo que perfectamente se entiende esa filosofía de Kiva, y vamos a recordar que lo esencial es influir en los observadores, y para ello, Kiva, ¿qué propone?
unas medidas universales, que estamos hablando de las medidas preventivas, de la prevención, y se plantea que no hay que cambiar a las víctimas ni tenemos que hacerlas menos vulnerables, sino que lo que tenemos que hacer es influir sobre el comportamiento de los observadores y sobre todo reducir los premios que obtienen por ello los acosadores. De esta manera lo que haremos también es reducir su motivación para acosar. En cuanto a las medidas específicas, lo que en Kiva llamamos también la intervención, hay un par de cosas clave y una de ellas es que lo primero tenemos que escuchar a la víctima. Las víctimas han de sentirse escuchadas por los adultos. Esta parte es sumamente importante puesto que está demostrado que una víctima que en algún momento en el cual está sufriendo acoso es ayudada de alguna manera, tiene un pronóstico muchísimo más positivo que aquella persona que en ningún momento se le atiende. La mayoría de los niños o niñas que en su época escolar han sufrido acoso escolar, prácticamente todos comentan que lo que recuerdan no son esos golpes, esos insultos, esas patadas. Lo único que recuerdan es que absolutamente nadie hizo nada por ayudarles a salir de esa situación. Por eso es tan importante que la primera actuación e intervención se tenga en cuenta con las víctimas y se les escuche y se les dé apoyo. Pero por otro lado también tenemos la parte de los agresores. Entendemos que Kiva lo que propone y sobre todo lo que intenta es educar. Estamos hablando de niños y niñas que queremos educar y lo que no queremos es juzgarlos, con lo cual los agresores hay que ser confrontados por una conducta que no podemos aceptar, pero sobre todo no es bueno para ellos. Hay una relación muy directa entre este tipo de conductas y conductas relacionadas con la delincuencia en la época cuando son adultos, con lo cual confrontar desde que son pequeños va a ser clave para contribuir a esa educación y a esa prevención, que es lo que también queremos. Continuamos, estábamos hablando pues de esta parte de la prevención y lo que es esencial es que educar en la convivencia es la clave para prevenir la violencia. Y Kiva nos propone por eso un enfoque integral y además sistemático. No es algo que se trabaja durante un tiempo, sino que estamos hablando en Kiva de una carrera de fondo, algo que tiene que seguir trabajándose día a día, mes a mes y año a año. Por eso hay pilares esenciales. Una de ellas es la formación de los docentes, de equipos directivos, de todos los que estáis aquí hoy como con nosotros. Ya habéis estado en esa formación inicial de Kiva y lo que es importantísimo es que aprendáis a identificar y evaluar las conductas de los alumnos, poder identificar esas conductas para poder atajarlas cuanto antes mejor. Esto es esencial para que no se produzca, para que no avance esas conductas y aparte de aprender a identificarlas y luego, por supuesto, aprender las herramientas para comunicárselas a los alumnos, tenemos que aprender a implementar el propio programa que se va a centrar en cómo les pasamos a los alumnos esas herramientas para utilizarlas. Y luego hay una parte de formación a las familias. Evidentemente, las familias, hablaremos durante el día de hoy también sobre las familias, son claves porque sin su colaboración es muy difícil poder avanzar en esto, con lo cual la colaboración con ellos, la formación sobre qué se está haciendo, qué es un colegio Kiva, qué hay detrás, nos va a ayudar para que todo vaya funcionando mejor y para que vayamos también dándoles unas pequeñas pautas de educación parental positiva que nos ayuden a implementar el programa Kiva de una manera pues mucho más intensa. Los objetivos de las lecciones Kiva están claros. Habréis empezado, los que lleváis más tiempo, estamos comentando pues, bueno, cosas que ya sabéis, pero no tenemos que perder nunca de vista cuáles son los objetivos generales y sobre todo son el incrementar las habilidades socioemocionales de los niños. Es muy importante que aprendan a gestionar las emociones, a saber qué hacer en determinadas situaciones y además concienciar sobre la importancia del grupo. En la frase que estábamos viendo con Dave, esto funciona cuando es todo el grupo, es parte del problema pero parte de la solución, con lo cual el grupo es el que puede acabar con el acoso escolar. Hay que fomentar la empatía, de hecho en Kiva se trabaja la empatía y qué tipo de actividades nos enseñan a ser empáticos, cómo ponernos en la piel de los demás para entender qué es lo que está viviendo una persona que de una manera sistemática, recordemos todos que esa sistematicidad es la que provoca ese daño psicológico,
un golpe, una patada puntual hace daño, pero es la sistematicidad la que produce los efectos más terribles, con lo cual nos tenemos que poner en el lado de la víctima y también crear en el grupo el sentimiento compartido de responsabilidad, que todos tenemos parte de responsabilidad. Fomentar obviamente la cultura participativa, por eso decimos que Kiva es un programa de centro que va de arriba abajo, en las lecciones en horizontal y en todos los cursos en vertical, en un centro educativo. Y sobre todo hay una parte que es esencial en las lecciones Kiva, que es generar la confianza en el grupo, en esa clase, reforzar el diálogo no solo con los alumnos, sino también con los adultos, con los profesores, que creemos un clima adecuado nos va a permitir estar hablando de cosas que no surgen quizá en una clase normal, una clase académica, pero sí que cuando empezamos una clase Kiva, iniciamos quizá una dimensión un tanto distinta, donde salen otro tipo de vivencias. También tenemos que ayudarles porque los niños están a veces, los chicos y chicas están en tesituras que no saben gestionar, no saben manejar. Tengo que hacer lo que es correcto, lo que el grupo espera de mí. Sabemos que la presión del grupo es algo difícil de aprender a gestionar, lo vivimos incluso también los adultos, con lo cual nuestro apoyo es que ellos sepan en todo momento qué es lo adecuado o qué es lo que se tiene que hacer para que así a nadie nos quede duda de las conductas que son aceptables y cuáles no lo son. Respecto a cómo se implementa Kiva en el centro, pues bueno, vamos a recordar la implementación, cómo se plantea desde los parámetros que nos manda Turku para una implementación de calidad. También veremos qué nos dice la experiencia. Muchos de vosotros lleváis muchos años, como estamos diciendo, y habéis ido valorando y flexibilizando el programa a vuestras necesidades, que al fin y al cabo también es lo que hay que hacer. Desde Finlandia lo que nos proponen el primer año que se dan lecciones Kiva se hacen en todos los cursos, ¿vale? Desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. Y a partir del segundo año, este primer año le llaman como el curso vacuna. Hablando de las vacunas, que es algo tan actual, pues tenemos todos nuestro curso vacuna para que todos sepan de qué estamos hablando. A partir del segundo año y sucesivos, lo que plantean es que sea solamente en determinados cursos. El principal objetivo de ello es que no se cansen tanto de que sea algo tan habitual, pero que sí siga existiendo. Se darán las clases, las lecciones Kiva en primero y segundo de primaria, a partir del segundo año, en cuarto de primaria y en primero de la ESO. En los años que se supone que son años no Kiva, que nos importan las lecciones, eso no significa que no demos nada de Kiva. Lo único que lo podemos hacer de una manera menos sistemática. Pero está muy bien que si en un momento determinado estamos viendo que está pasando algo raro en un grupo, que tenemos que recordar que no se excluye a nadie, pues bueno, que se puedan ir trabajando esas actividades. ¿Y qué nos dice la experiencia en cuanto a la implementación? También deciros que hay muchos estudios en los cuales arrojan unas cifras de cómo está funcionando en los que siguen esta pauta. No hay unas diferencias muy amplias entre los que hacen todos los años las lecciones y otros que lo hacen en años determinados. Pero sí que es importante, y lo que nos decís muchos de vosotros, es que lo adaptáis un poco a vuestras necesidades. Muchos centros referís que en secundaria, por ejemplo, darlo solamente en primaria hace que a lo mejor se descuelguen algunos cursos, con lo cual vuelven a darlo cada X tiempo en todos los cursos. Lo que es importante es que lo hagáis flexible, que volváis a recalcular eso que estáis observando cuando reunáis y veáis cómo es la implementación más idónea en vuestro entorno. Recordemos siempre que hay que elaborar una programación que nos permita horizontalmente establecer esas lecciones, ¿vale? Las 10 lecciones de primaria, y recordemos que en secundaria son 4 temas. Es muy importante que sean en ese orden, puesto que los temas vamos acumulando, es decir, tenemos que tener el conocimiento del anterior para pasar al siguiente, saber lo que es un grupo, saber lo que es un rol, todo tiene que ir correlacionado. Y la sugerencia que nos dan es de 2 sesiones mensuales de 45 minutos como lo más idóneo. Lo que es muy importante es que el director tiene que animar, o el equipo directivo al profesorado o a esos equipos Kiva, a trabajar de una manera muy coordinada para crear estas programaciones, pero también a debatir mucho las experiencias y los desafíos, porque sabemos que Kiva implica muchos desafíos sobre la impartición de las lecciones, y que se vaya valorando poco a poco cómo está funcionando y planteando nuevos formatos si es necesario.
Y obviamente que tengáis todos los profes, todo el material que necesitéis, que contamos que eso está siendo de esa manera. Y luego elaborar un plan para cada lección. En la formación que hacemos Kiva, si recordáis, siempre hacemos una planificación de la clase, en la cual vamos a contemplar cuál es el objetivo de cada sesión, que eso es clave para todos, saber qué objetivo queremos lograr al final de esa lección. Y es muy importante establecer siempre una rutina de inicio que nos permita pues, crear ese entorno Kiva que hablábamos, que entramos en una clase Kiva, que vamos a tratar otra serie de temas y que tenemos que trabajar mucho esa cohesión de grupo, que se vaya creando ese clima de confianza entre los propios alumnos. Y luego abordar las actividades que consideramos que contribuyen a ese objetivo que nos hemos planteado. No solo eso, tenemos que recordar siempre hacer un cierre en el cual podamos recoger qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y cuál era el objetivo que buscábamos si lo hemos conseguido. Estas plantillas, recordarlo, lo tenéis también en la plataforma Kiva para vuestra referencia. Podéis elaborar estas o cualquier otras que os sirvan a vosotros de referencia. Esta está completa con un ejemplo de actividades que vais a trabajar, o bien vídeos o trabajáis una actividad de Learning by Doing, bueno, pues lo que vosotros seleccionáis. Es también muy importante cuantificar muy bien el tiempo. Sabemos que una clase Kiva a veces empieza con una actividad que dura toda la clase y eso es maravilloso también, aunque no demos todo lo que es importante, saber que estamos consiguiendo lo que queremos, que se promueva el debate y que salgan ahí los temas que realmente nos permitan tener esa dinámica con el grupo. En cuanto a las lecciones Kiva, no sé si recordáis qué tipos de actividades tenemos en Kiva. Si os parece, recordamos antes y lo escribimos en el chat, a ver de cuántas actividades os acordáis. Tipología de actividades. Muy bien, entonces vos, por favor poned vuestras respuestas en el chat. ¿Qué tipo de actividades hay en las lecciones de Kiva para la parte de prevención? Y veo, Raquel, que están entrando las respuestas. Veo respuestas como debates, vídeos, roleplay, panel de normas, grupales, simulaciones, juegos, vídeos se repite mucho. Concluyo que tienen mucho éxito los vídeos. Y debates también. Perfecto. Bueno, tenemos ya expertos pues muchísimas, Kiva aquí. Exacto. Muchas gracias a todos. Bueno, prácticamente sí, las que habéis ido comentando. Tenemos las actividades de aprendizaje mediante la práctica. Como decimos, Kiva es un programa en el cual tienen que ir entendiendo esos conceptos, que vayan calando poco a poco y mediante la práctica es la mejor manera de que lo aprendan. Luego están los debates en grupo que comentáis, que pueden ser en grandes grupos, en el grupo de la clase donde se plantea, puede ser a través de un vídeo, a través de cualquier temática. También los debates en pequeños grupos que van a permitir pues quizá a esos niños o niñas que les cueste más el debate en grandes grupos, pues que se inicien ahí y que se empiece a trabajar en pequeños grupos porque salen a veces muchas cosas y luego se pongan en grandes grupos esos debates, en línea con lo que hacemos también en las formaciones. ¿Qué más tenemos? Los vídeos, que sabemos que son muy exitosos porque nos ponen en las situaciones reales y nos pueden generar debates. Estamos viendo situaciones reales de personas, además, que han vivido una situación de acoso y que lo pueden estar explicando y es un tipo de material estupendísimo. Y tenemos también la asignación de los cuadernos. Recordemos, esos cuadernitos Kiva, que puede ser cualquier tipo de cuadernos, lo recordamos, que tengan los niños para estar haciendo o de alguna forma estar recapitulando toda esa información. Puede ser un recuerdo fantástico que tengan de por vida de lo que han estado trabajando esas sesiones Kiva. Recordemos que cuando están viendo cómo se pone en la práctica, porque sobre todo es llevar a la práctica lo que van aprendiendo, cuando han aprendido el concepto, por ejemplo, de inclusión, cómo ellos lo llevan a la práctica y además lo apuntan. Entonces, esa asignación de cuadernos lo que les sirve es para tener una especie de resumen o de dossier de todo lo que han ido trabajando en Kiva.
Y lo que vamos a hacer ahora es recordar una de las actividades que tienen o de la tipología de actividades, y es la del aprendizaje mediante la práctica. Y vamos a ver ahora un vídeo muy cortito, pero mientras vemos el vídeo nos gustaría que tuvierais en mente esta actividad que vamos a ver de un vídeo que además disponéis de ellos en la plataforma Kiva, y es decir qué objetivo pensáis que tiene esta actividad, un tipo de actividad de aprendizaje mediante la práctica. Vemos el vídeo, tenéis esa pregunta en mente mientras lo vemos y luego compartimos todos juntos las reflexiones. Como su nombre indica, con esta actividad se trabaja la exclusión de un grupo. Se encuentra en la página 66 de la lección 4 del módulo 2. La lección se llama Formas encubiertas de acoso escolar. Para llevar a cabo esta actividad hacen falta las tarjetas de los animales. Hay 4 o 5 unidades de cada carta. Sin embargo, 2 alumnos reciben cartas que nadie más tiene, sin que estos lo sepan. El objetivo de esta actividad es buscar tu grupo, o sea, encontrar a los compañeros que tienen el mismo animal que tú. Esperad, de momento no tenéis cartas. Se repartan las tarjetas para que cada alumno tenga una y no enseñes tu tarjeta a nadie más. Esta actividad se puede llevar a cabo de 2 maneras. Pueden poner preguntas. ¿Tienes 4 patas? No. ¿Tienes 4 patas? Tampoco. En función de las respuestas, el alumno que plantea las preguntas puede determinar si ha encontrado un compañero que pertenezca al mismo grupo. ¿Tienes 4 patas? ¿Sí? ¿Y eres muy pequeño? Sí. Yo también. Muy bien. Los alumnos acabarán encontrando sus grupos. Como alternativa, en lugar de con preguntas, esta actividad se puede llevar a cabo mediante mímica. Cada alumno puede representar su animal o con un gesto o con el sonido asociado a dicho animal. O las 2 cosas. Muy bien. Todos han encontrado su grupo. Bueno, no todos. Si os acordáis, al principio dijimos que 2 alumnos reciben cartas que nadie más tiene. Estos 2 alumnos se darán cuenta que no pertenecen a ningún grupo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando hacemos esta actividad con un grupo de alumnos? Para estos 2 animales, el profesor deberá seleccionar a 2 alumnos que no tengan dificultades en situaciones sociales y a los que no les cueste compartir sus sentimientos con los demás. Dependiendo de la dinámica del grupo, al terminar les puedes explicar a los 2 alumnos excluidos que los has elegido para estos papeles porque sabías que podían aceptar la situación sin molestarse y que podrían explicarles a los demás lo que habían sentido. Después de cada actividad, es importante hablar sobre cómo les hizo sentir a los alumnos. Hay que escuchar las reacciones y opiniones de los alumnos y relacionar la actividad con los objetivos de la lección o el tema que se está trabajando. En esta actividad, el foco se pondrá sobre los 2 alumnos aislados, los que tienen la jirafa y el león. Bueno, pues voy a volver a compartir mi pantalla y como podéis ver nuestros compañeros Luis y Dave, aparte de formadores Kiva,
son unos actores formidables. Vale, recordamos, vale. Recordamos la pregunta que teníamos. Sí. ¿Vale? Entonces, la pregunta es ¿qué objetivo pensáis que tiene esta actividad? Y podéis poner vuestras respuestas en el chat, como hemos hecho con las preguntas anteriores, y vamos a ver qué está contestando la gente. Entonces, aprender a formular preguntas con un objetivo claro. Es que están entrando las respuestas tan rápido que no me da tiempo. Pero veo que la gente tiene muchas ganas de comunicarse, saber comunicarse, ponerse en el lugar de los demás. Muy importante, ¿no? Empatizar. Es una palabra que está saliendo mucho. También interacción entre los alumnos. No excluir a nadie. Desarrollar la empatía. Empatía está saliendo muchísimo. Y solucionar problemas de exclusión. Así que creo que la gente va por el buen camino, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. ¿Verdad, Raquel? Sí. Yo creo que sí, han salido las palabras clave, obviamente, y bueno, sobre todo, Kiva sabemos que es un programa vivencial y es ponernos en esa piel, como es la empatía, ponerte en lo que está viviendo otra persona. Y para nosotros es importante también los que habéis puesto en práctica en el aula estas actividades, si la habéis puesto en práctica, y compartir con el resto del grupo cómo han respondido, cómo os ha funcionado este tipo de actividad en clase. Si queréis contribuir También. para el grupo. Sí, también en el chat. Y por si acaso hay algunas personas que no han hecho o no han llevado esta actividad a cabo en el aula porque llevan poco tiempo con el programa o por otra razón, se puede pensar en otra actividad porque hay muchas actividades. Muchas. Hay otra actividad bastante parecida en otro módulo, ¿no? Sí. O sea, que tienen post-its, los números escritos en el post-it. Exacto. Exacto, son números de menos a más, ¿no? Sí, sí. Vale, a ver lo que dice la gente. ¿Cómo han respondido los alumnos? ¿Les han gustado este tipo de actividad? ¿Ha fomentado la interacción? A ver qué dice. Os doy 5 segundos. Voy a poner un tiempo límite. Hay mucho, dice Gemma. Muchas gracias, Gemma. David, muchísimo. Sí, de otra persona. María José ha funcionado bien. Y David dice muy efectiva con alumnos. Y Paula, este tema también se puede trabajar en educación infantil a través de una historia, un cuento. Sí, también. Un comentario importante de Mónica: no son capaces de reflexionar y comprobar lo desagradable que es sentirse rechazado. Efectivamente. Muchas gracias, Mónica. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartirlo. La verdad es que son actividades de las que estaríamos horas hablando, los que las hemos puesto en práctica. Es maravilloso ver qué resultado tiene tan vivencial, tan importante y cómo realmente pueden llegar a entender un concepto que es muy difícil a veces ponerlo en palabras, que lo tienes que sentir para entender de qué se está hablando. Con lo cual, bueno, pues seguimos avanzando con el tema, en este bonito vídeo y estas respuestas que habéis compartido. Y continuamos recordando los recursos que nos aporta Kiva. Sabemos que los recordaréis, pero es muy importante saber que tenéis todos esos materiales que os van a ayudar para que podáis dar esas lecciones Kiva, pero no solamente eso, sino que también que tenga mucha visibilidad. Como os decimos, es un programa que va en horizontal con esas programaciones, pero que va en vertical y es un programa de centro educativo. Todo el mundo, cuando hablamos de Kiva, saben a qué nos referimos. Cuando ven un chaleco Kiva, que es muy visual, pero es importante que se sepa
que se están vigilando, que todo lo que hay detrás de este logo, estos pósters de primaria que tienen unas frases simplemente para que puedan ver el efecto de lo que una frase dicha a una persona, como me gusta tu mochila, o una frase agradable, puede cambiar por completo el entorno y el ambiente que hay en un centro educativo, que es lo que estamos buscando. Obviamente tenéis esos vídeos que hablábamos, tenéis las PowerPoint en la plataforma para que trabajéis lo menos posible, que sabemos también los profes la cantidad de material y de trabajo que tenéis, entonces para facilitároslo. De cara a las familias, pues esta guía para familias que es una maravilla que podáis tenerla, compartirla con ellos, trabajarla, porque tiene información esencial para valorar y sobre todo para fomentar esa cooperación. También está la placa Kiva, en la entrada de vuestro centro hay una placa que os distingue como un colequiva y eso tiene muchas implicaciones y todos tenemos que saber qué decir cuando decimos que estamos en un colequiva. Por supuesto, la plataforma, no nos olvidemos de los juegos Kiva que hablaremos también, pero lo que es importante es que sea algo que se va a trabajar con esas lecciones, pero que también queremos dar mucha visibilidad y hablaremos también de estas acciones que queremos hacer de compartir experiencias Kiva. En cuanto al contenido de las lecciones, sabemos que los conoceréis, pero para ir a terminologías más amplias, ¿qué estamos viendo en Kiva? Pues estamos viendo lo que es un entorno escolar seguro e inseguro. ¿Por qué es tan importante? Porque hay muchos niños, sobre todo si son pequeños, que pueden vivir en un entorno inseguro y ni siquiera son capaces de saber qué les está pasando, no lo pueden explicar, no saben qué es. Decirles que ellos tienen derecho a estar en un entorno en el que se sientan bien y seguros. Vamos a hablar continuamente de lo que son las relaciones humanas, de conceptos como inclusión y exclusión, que acabamos de ver en esta actividad que hemos desarrollado. Vamos a ver cómo aceptar y respetar la diversidad, ver en la diversidad riqueza y no diferencia. Se van a trabajar muchísimo las dinámicas de grupo, entender cómo me tengo que comportar ante un grupo. Es cierto que hay niños y niñas que van creciendo sin tener muy claros esos códigos de respeto, lo que hay que hacer en un grupo. Hay que saludar cuando llegas, hay que despedirte, hay que pedir la palabra para hablar. Bueno, pues no está de más dedicar un tiempo a saber que el tener ese código para todos nos va a ayudar a esa convivencia. Es muy importante hablar explícitamente de acoso escolar, saber lo que es, la definición, las formas de actuar y aprender a detectarlo para poder luchar contra ello, si no sería muy, muy difícil. Vamos a ver también la parte de seguridad online y en etiqueta. Es muy importante que este código que establecemos a nivel del día a día y vivencial, lo que podemos decir, lo tenemos que llevar también al entorno virtual y más con todo lo que estamos viviendo en este periodo, que mucho de nuestro tiempo y más sabemos de ellos están moviendo y socializando prácticamente en redes. Importante que sepan utilizarla en etiqueta y saber que tienen que tener unas normas de seguridad online, que no compartan claves, que hablen con otras personas con un código también adecuado. Y luego tenemos también contenido que va muy vinculado a las emociones, cómo es tan importante conocerlas, pero para poder gestionarlas adecuadamente en nosotros mismos y poder ayudar a otra persona. Cómo podemos ayudar a una persona que está sintiendo miedo, que está sintiendo ira. Pues todo esto es muy útil para ellos, verbalizarlo y aprenderlo. Cómo es una comunicación asertiva, también a eso se aprende. Tenemos actividades para aprender a ser asertivos y aprender a decir las cosas de una manera adecuada sin herir los sentimientos de otra persona. También cómo ser empáticos, aprender a ser empáticos con la víctima, pero con todos, ponernos en la situación y en la piel de los demás. Y luego también lo que es el respeto. En los niños y niñas muchas veces surge que no quieren ser amigos de otro niño. No podemos obligar a nadie a ser amigo de otra persona, pero sí podemos obligarles a respetar. Y eso es lo que tenemos que enseñarles, que hay que respetar a los demás. Y sobre todo, para aprender a respetar a los demás, tenemos que aprender a respetarnos nosotros mismos. Es esencial que entiendan que ellos tienen que respetarse. Es un trabajo de autoconocimiento. Y siempre decimos también que el legado que deja Kiva en los niños y niñas es un legado de por vida, poder aprender esto desde que son muy, muy pequeñitos. Y luego, sobre todo, también esas normas, ese contrato Kiva que vamos todos a firmar, pero lo que es importante es que se entienda. Cuando llegan a las normas Kiva van a ser las que conformen el contrato final
tienen que entender que decir la diversidad es riqueza, saber previamente con estas actividades a qué se están refiriendo. A que una persona distinta de religión, de etnia, de raza, de costumbre socialmente, es una persona que nos puede aportar mucho más que separarnos. Pero eso lo tenemos primero que entender, y una vez que lo entendamos, que es lo que hacen las lecciones Kiva, firmamos este contrato Kiva. Y es lo que irán estableciendo. Recordemos que en secundaria son los lemas, ¿vale? Y Dave, te dejo la palabra para continuar con esta parte tan esencial de la implementación de calidad. Pues gracias, Raquel, y gracias por explicar toda esta parte pedagógica, o sea, de los contenidos y los valores del programa. Ahora, pues, nos enfocamos un poquito en la organización y queremos llamaros la atención a este recurso tan importante. No sé si os suena, es algo que normalmente repartimos o pues también se encuentra en la versión electrónica en la plataforma online. Pues es algo que mencionamos al menos en la formación, pero con tantos recursos y tantos folletos y tanta papeleo, pues a veces queda aparcado, pero es súper importante. Esta es vuestra Biblia. Pues en Finlandia han hecho y publicado estudios que demuestran que los centros que mayor éxito tienen son los que han seguido estas recomendaciones al pie de la letra. Pues echamos un vistazo a un par de páginas. Pues en resumidas cuentas, todo esto consiste en 4 fases. Pues la primera fase es la planificación de la implementación. O sea, esto se hace al inicio del curso escolar. Pues decidir cómo vais a seguir adelante. Luego, la implantación misma, pues desde este punto, desde el inicio del curso escolar. Luego, la supervisión, evaluación, que se hace al final del curso escolar o al comienzo del siguiente curso. Y de ahí sacar conclusiones para aplicar al desarrollo del programa en el futuro. Pues aquí son 2 páginas súper importantes, las normas de calidad. Ahora no vamos a entrar en detalles, pero vale la pena leerla a fondo. Pero hoy, como vamos mal de tiempo, pues tenemos resumidos unos de los fundamentos para destacar. ¿Sí? Primero, las cosas, digamos, imprescindibles. Al principio del curso, al principio del año, la reunión con las familias, para que ellos tengan claro tanto la filosofía y la implementación del programa como su propio papel. O sea, su papel reforzando los valores que se transmiten en el programa, las cosas que se hacen en las clases. Es muy importante que ellos, el papel que hacen en casa es reforzarlos y no hacer nada directamente contradictorio. Pues sí, también puede ser que tengan ideas equivocadas que podéis resolver. Por ejemplo, muchos padres piensan que tienen un papel en la intervención de los casos, que es algo que les podéis comunicar, pero ellos mismos, claro que no asisten a las reuniones, puede haber malentendidos sobre esto, entonces es un buen momento para aclarar todo. Reunión con el personal escolar, o sea, 3 veces al año al principio, para transmitir los fundamentos del programa Kiva, sus componentes principales, su eficacia, los procedimientos de la intervención, cómo y cuándo se informa a los padres cuando salen a luz casos de acoso, etc. Pues toda la parte más genérica. A mediados del curso, pues como un seguimiento, ¿no? Para evaluar la evolución del programa, para resolver dudas y problemas y además para mantener el contacto y el apoyo mutuo entre el profesorado. Es muy importante compartir experiencias, pues hablar de cómo habéis resuelto problemas, las actividades que han ido bien, etc. Y
y además para asegurar la integración de todo el personal docente, o sea, no solo el profesorado, sino toda la comunidad escolar. Pues la concierge, los que trabajan en el comedor, todos, ¿no? Reuniones de seguimiento del equipo Kiva, que son súper importantes, o sea, del equipo mismo. Orientar a docentes nuevos, porque cada año hay cambios a la plantilla. La visibilidad del programa parece algo obvio, pero es sorprendente el porcentaje de alumnos que contestan o no lo sé, a la pregunta si están conscientes de que se ha implementado el programa Kiva en su cole, en las encuestas, que no lo saben. Es sorprendente, pero esto normalmente está debido a la visibilidad del programa, pues por ejemplo como los chalecos del miembro del equipo Kiva en el patio, que siempre lleva el chaleco como figura pues de apoyo, figura del equipo Kiva. Además, pues los eventos y actividades extraescolares. Y pues a continuación Raquel explicará un poco más de unos casos muy exitosos que hemos visto entre nuestros colegios de Kiva. Pero son cosas, sí, son concursos incluso internos que después se pueden organizar pues, para dar más visibilidad más allá de las clases. Y analizar los resultados de la encuesta. O sea, ya tenéis todos los datos, podéis comparar vuestro centro con digamos, el promedio en el país entero. Tenéis muchos datos. Bien. Recomendable, pues un buen team planning, ¿no? Una buena planificación y coordinación y temporización. Pues este es un ejemplo pues, de un cole. No digo ni dónde está ni cómo se llama, pero con su permiso hemos reproducido esta imagen porque demuestra una súper buena planificación en equipo. O sea, pues ya han coordinado pues la implementación de cuándo hacen cada lección, los objetivos que quieren conseguir, etcétera. Y vale la pena. Igual parece un paso pues, hacia atrás, pero es un paso hacia atrás para luego poder hacer 3 hacia adelante, ¿no? Es una buena idea de crear un espacio en tiempo para una buena coordinación. Y pues también las iniciativas Kiva, las que acabo de mencionar, pero a continuación hablará Raquel de este tema. Pues, ¿habéis realizado pues, las encuestas Kiva este año, sí o no? Pues los que decís que sí, sois mentirosos porque todavía no ha salido. No, es broma, sí. No. Muy bien, ha dicho no. Bien, porque todavía no está abierto, pero en pocos días estará abierto. Creo que será el día 15, si me acuerdo bien. Pues... el cuestionario para alumnos tiene lugar todos los años en el mes de diciembre y lo importante para recordar es que deben realizarla tanto los alumnos que este año han tenido lecciones Kiva, clases Kiva, como los que no, todos. Y luego en junio o julio lo harán los docentes que habéis impartido clases de Kiva este año. Vale. Raquel, ¿nos puedes explicar? Sí. Es que les veo ansiosos, he visto en el chat que ya estaban preguntando por los cuestionarios. Pues ya están aquí, como quien dice, como bien os ha dicho Dave. El periodo de realización será, recordamos, del 15 de noviembre en este año hasta el 22 de diciembre del 21. Normalmente, todos los años, recordemos, abrimos del 15 de noviembre hasta el día que os dan las vacaciones. Es algo más de un mes. Pensamos que, bueno, que es un tiempo que entendemos que os tenéis que organizar, pero recordar que siempre va a ser en este periodo de tiempo. Y también lo que es importante, y muchísimas veces nos pedís, que a lo mejor nos ha dado tiempo, que lo queréis hacer en otro momento, realmente no podemos por una razón. En el momento que se cierran,
lo que hacen, esto lo elaboran desde Finlandia, es que nos lanzan los resultados y siempre están en relación con todos los centros que han hecho los cuestionarios. Es decir, siempre vemos los resultados de nuestro colegio en comparación con la media de los centros Kiva, con lo cual, una vez que se cierran, no se puede volver a abrir porque distorsionaría todas esas cifras. No es porque no queramos, hay veces que bueno, si a lo mejor son 1 o 2 días que no llegamos, pero como dan las vacaciones de Navidad, generalmente lo cerramos en ese momento. Entonces, importantísimo este año, ¿cómo me va a llegar la información? Siempre os mandamos un correo, ¿vale? Desde Macmillan Kiva os llegará al coordinador o director, la persona que esté dada de alta en las comunicaciones de Macmillan, y de ahí luego lo irá repartiendo entre el resto de profesores y profesoras. ¿Cómo tengo que organizarme? Os va a venir en el correo, tenemos un listado de todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para su correcta realización. O sea, que no os preocupéis, el día 15 os va a llegar todo. Y luego, ¿cuándo recibiré los resultados y dónde? Pues a la vuelta de vacaciones, en el mes de enero, generalmente tenemos ya los resultados que nos han mandado desde Finlandia. Y de hecho, desde que tenemos esta plataforma nueva, que empezamos el año pasado con ella, el coordinador o coordinadores que tengan el acceso de coordinador a la plataforma van a poder acceder directamente a los resultados. Y luego otra cosa esencial, todos los formadores Kiva de Macmillan, que estamos ahora una representación de ellos, pero tenemos un equipo de formadores que han estado dando formación a todos los centros que conocéis vosotros. Estaremos en contacto directo con vosotros para ayudaros, o bien si es durante el proceso, que es el primer año que lo hacéis, o bien cuando lleguen los resultados porque queréis una ayuda a la hora de interpretarlos. Para lo que queráis, estamos siempre aquí a vuestra disposición. O sea, que no olvidéis que los formadores Kiva estamos para daros soporte en todo momento. Entonces, la información hasta aquí. El día 15 tendréis más. Si no habéis recibido nada, por favor, poneos en contacto con vuestro formador Kiva. Y pasamos a la siguiente. Muy bien, pues ya veo que han salido algunas preguntas que intentaremos pues, contestar al final, porque además son preguntas frecuentes que pues intentaremos pues, responder a todos los que podamos al final. Pero volviendo un poco al tema de los contenidos, pues el juego Kiva, pues queremos destacar su importancia. Pues los juegos son bastante flexibles, o sea, se puede integrar en las clases o en casa para deberes, para reforzar de forma lúdica y motivante los conceptos trabajados en la unidad, y realmente vale la pena porque son graciosos y son interactivos y es una buena manera de reforzar estos mensajes. Bien, pues también os queremos comentar una novedad, una unidad extra. Es un recurso digital sobre el ciberacoso, ya que es un fenómeno que va creciendo y ha sido elaborado como respuesta a los problemas que se están viendo con el tema de la seguridad online y el acoso. Esta unidad va vinculada al nuevo módulo 2. ¿Okay? O sea, el módulo 2 es el módulo, como sabéis, ¿no? Que va desde 4 hasta 6 de primaria, pero se puede utilizar en cualquier otro módulo. Encaja bien con todos los módulos y está colgado en la plataforma y es algo que recomendamos, ¿no? Sobre todo si habéis estado conscientes de problemas de este tipo. Es un buen recurso. Vale, pues la intervención y el equipo Kiva, pues solo para hablar un poco de vuestros papeles, o sea, cómo podemos ayudar al máximo a la víctima y solucionar el problema, y nuestra actitud y comportamiento hacia el agresor también. Pues
Eso son cosas que seguro que ya conocéis y ya habéis experimentado, ¿no? Pues sobre todo los que lleváis tiempo con el programa, pero el mensaje más importante para transmitir a la víctima es el apoyo incondicional, porque a la víctima le habrá costado pues bastante, ¿no? Para abrirse y pues tiene que sentirse totalmente apoyada, ¿no? Y saber que, bueno, sentir esta seguridad que esto se solucionará y que vosotros os habéis comprometido a hacerlo, pues hacerle sentir escuchado o escuchada. Al agresor, esto es muy importante. El enfoque no culpabilizador, pues el objetivo de las intervenciones y de las reuniones con los agresores no es para buscar un culpable y castigarle, es para buscar una solución y el agresor tiene que ver que su papel ahora es de ayudar a buscar la solución. Además, el enfoque no culpabilizador es algo que les anima a buscar una solución, de hablar, porque no es como si yo lo confieso, pues me vas a castigar. No, no se trata de esto. Entonces, pues esto pues, le motiva a mostrar más voluntad, ¿no? Y por eso se soluciona pues, por encima de un 80% de los casos de intervención. Y pues además el compromiso de cambio, pues reconocer de lo que ha hecho no está bien y que se comprometa a cambiar y de formar parte de buscar una solución al problema. Muy bien. Pues Raquel, ¿qué nos cuentas de la plataforma Kiva? Pues hay muchísimas cosas, muchísimos recursos, pues ¿nos puedes aclarar los más destacables? Pues sí, como sabéis todos, el año pasado tuvimos este cambio de plataforma que nos ha permitido, pues bueno, tener más accesibilidad a muchas partes que antes eran un poco más complicadas. Como sabéis, ¿qué tenemos en la plataforma? Pues tenemos un montón de cosas. Tenemos nuestro repositorio donde encontramos las claves, los materiales, los juegos, los vídeos, los formularios, las presentaciones. Tenemos de todo, pero ¿qué vamos a recordar? La plataforma, ¿has entrado ya? Entiendo que esta pregunta sobra porque la conocéis, pero bueno, si alguno no ha entrado, todavía tiene dudas y entendemos que el primer año, cuando empiezas a trabajar todo, puede existirla. Hay que recordar que hay dos perfiles de usuario. Antes teníamos todos un identificativo y una password con la que entrábamos. Pues ahora va a haber dos perfiles distintos. Está el perfil de coordinador Kiva, ¿vale? Y luego está el perfil de profesor. La web lo que tiene es un nuevo diseño, más funcionalidades, más autonomía de gestión para el centro y todo esto generalmente recae en esas figuras de coordinador Kiva que van a poder acceder a más cosas como lo que os acabo de comentar, a los resultados de los cuestionarios, a las claves de todos los profesores. El perfil de coordinador puede ver y editar datos del centro, la dirección, número de alumnos, etcétera. Puede acceder a los resultados de los cuestionarios, puede añadir o eliminar coordinadores Kiva del centro. Esto tiene lógica porque no todos los años tienen por qué ser lo mismo. También puede ver los materiales, leer los comunicados, acceder a la gestión de alumnos del juego Kiva 2. Recordar que el juego Kiva 2 necesita previamente una gestión de usuario que se hace a través de este perfil. Y el perfil del profesor tiene lo que tenía antes, los materiales Kiva digitales, los anuncios, los juegos, las instrucciones, es decir, las claves antiguas que había de profesor no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Si alguno de los profes ha perdido la clave o no se acuerda, lo que ya no es necesario es que nos escribáis a nosotros, sino que esa persona coordinadora de tu centro tiene el acceso a todas las claves, con lo cual simplemente remitiros a ellos. Pero no hemos cambiado en principio las claves que ya teníais en su momento, ¿vale? También, si tenéis cualquier pregunta relacionada con las claves, tenéis siempre a vuestra disposición a vuestro formador Kiva que os puede ayudar con este tema. ¿Vale? Y pasamos ya, como vamos un poco mal de tiempo, al tema de la atención a las familias. Dave, ¿retomas este tema? Ay, no sé si se...
¿Me podéis oír? Creo que se me ha cortado. No, no, te oímos. Vale. Creo que te tiene. Es que estoy oyendo interferencias. Sí. Sí, no pasó nada. Vale. Bueno, si quieres seguir Continúo. tú. Sí, voy a Exacto. continuar porque vamos mal de tiempo. Bueno, el tema de las familias que sabemos que es esencial. Lo que es importante al inicio del curso, y es lo que nos comentaba Dave, esa presentación del programa. Tienen que entender qué es el programa Kiva y además es recomendable que haya una comunicación constante con ellos. Las pautas de ayuda con los hijos que podéis dar, siempre os decimos que vayamos a la guía de familias porque les da unas pautas muy, muy claras, pero lo esencial es siempre estimular la autoestima de los hijos. Sabemos que mucha de la problemática se genera desde esa falta de autoestima de sus niños y niñas. La comunicación en casa es una prioridad. Igual que estábamos hablando que en clase se tiene que fomentar la comunicación con el adulto, con el profesor, con los compañeros, la comunicación en casa también es esencial. Hay que reconocer y sobre todo reforzar todas esas conductas positivas. Recordemos que estamos educando a los niños, que no les estamos juzgando, les estamos ayudando pues eso, a ser personas al fin y al cabo y a tener un comportamiento como queremos que lo tengan. Y hay que dedicarles tiempo y dedicarles afecto y poner límites sin autoritarismo. Entendemos que es algo que no es fácil, pero es las pautas que se plantean desde la guía de las familias. Y por último, sin irnos, sé que hay varias preguntas ahí que ahora los vamos a gestionar, ¿verdad, Sí, Luis? sí. En la parte que os decíamos que este año queremos poner especial hincapié porque es maravilloso ver cómo estáis trabajando con los niños con Kiva. La verdad es que nos mandáis fotos, nos mandáis imágenes de actividades que estáis haciendo, nos contáis lo que hacéis con los niños y francamente lo que está claro es que merece la pena el esfuerzo, todo programa que se inicia es esfuerzo, pero queremos compartir algunas de las cosas que nos habéis hecho llegar. Esto, bueno, desde hace unos años uno de los colegios compartió cómo cada niño llevaba su medalla Kiva lo que habían trabajado los valores y habían ganado su medalla, están todos orgullosísimos. Esto es el ejemplo de uno de los colegios que ha hecho su aula Kiva, donde los niños y niñas, los chicos van a trabajar también esos valores y que ese bombardeo que vea, piensa antes de actuar, aprende a escuchar, esas pequeñas frases estén ahí continuamente, ese entorno del colegio. Esta foto también maravillosa que nos habéis hecho llegar este año de un colegio, muchísimas gracias por hacérnoslo llevar. Es un trabajo, este tipo de imágenes claramente nos dice que esto es un trabajo del centro educativo. Comentaré aquí en este caso que es un cole de Navarra que ha hecho el perfil de su comunidad y dentro ha puesto la palabra Kiva. Es una imagen maravillosa donde se ve cómo llega a todas partes. Kiva impacta en el centro de una manera estupenda y esta es otra de las iniciativas que nos habéis enviado también. Simplemente decir que sabemos que hacéis muchísimas cosas, que lo recibimos con entusiasmo todo lo que nos mandéis y sobre todo entre vosotros, distintos centros que estáis trabajando con vuestros chicos y chicas, compartir estas experiencias. Os recordamos que tenemos el hashtag de Somos Colequiva y que nosotros iniciamos desde Macmillan iniciativas como el que hicimos el año pasado de los propósitos de Año Nuevo Kiva. Nos lo mandaron de un colegio sobre las propuestas para el Año Nuevo desde Kiva y ganaron el premio. Entonces nosotros seguiremos fomentando estas prácticas, pero os animamos a que las compartáis entre todos vosotros en las redes sociales por las vías que nosotros os planteamos y las que vosotros consideréis que son las adecuadas. Y creo que por mi parte ya pasamos a preguntas y respuestas, ¿no, Luis? Sí, exacto. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Dave. La verdad es que la presentación ha sido muy, muy completa, muy clara. Creo que habéis repasado todos los puntos clave, ¿no?, del programa, los pilares del programa, el papel fundamental de la coordinación interna y la comunicación hacia las familias y los recursos y material, que son muchos, ¿no?, que disponen los centros. Así que genial, muchas gracias. Y ahora sí, preguntas y respuestas. Tengo un par, no muchas, pero tengo, y creo que son buenas preguntas y son preguntas que yo he encontrado en las formaciones que he dado
en diferentes centros. Y una primera pregunta, Coro tiene alguna pregunta más. Gracias, Coro. Pregunta, ¿quién es la persona más adecuada para pasar la encuesta? ¿Sería el tutor, la tutora, la persona del grupo Kiva, no, del equipo Kiva, director, directora, coordinador, coordinadora? En principio es el tutor, ¿no? O la tutora, pero puede ser otras personas. Eso depende del centro, ¿no? Cómo se organiza. Para mí la respuesta es lo que sea más sencillo, siempre y cuando la persona que esté, tenemos que tener muy claro que tiene que tener los conocimientos de Kiva necesarios. Entendemos, y además tomo otra pregunta que hay por ahí ya sobre si son distintos por nivel, sí que son distintos, pero también nos remitís todos, los niños más pequeños les cuesta mucho más hacerlo porque seguimos hablando de conceptos complicados. Lo que es esencial es que la persona que esté con ellos en los cuestionarios, si bien hay que respetar siempre la confidencialidad de los niños y niñas y que ellos lo sepan, tenéis que estar ahí para dar ese soporte, porque sabemos que en los cursos inferiores les sigue costando esa interpretación. Hay una tarea más amplia para vosotros. También el feedback de todos los años nos dice que año a año esta tarea se va haciendo mucho más liviana y que vais aprendiendo a gestionarlo. Pero hacerlo de la forma más sencilla y siempre quien haya que sea una persona que pueda responder a sus preguntas. Muy bien. Y otra pregunta de Coro, ¿cuándo somos conscientes de un acoso, un caso, ¿no? ¿Quién lleva el tema al grupo o al equipo de Kiva? Sí, es el equipo Kiva. Pues, pero siempre decimos que pues sí, depende del alumno, pero si se siente más seguro teniendo también su tutora presente, pues también se puede hacer. O sea, pues algo para un poco suavizar la experiencia, sobre todo si el equipo Kiva no conoce muy bien a la víctima, pues se puede combinar, pero siempre tiene que haber presentes dos miembros del equipo Kiva, pues alguien para interactuar y otra persona para tomar notas. Sí, y también creo que está preguntando sobre quién debería llevar el caso, ¿no? al equipo de Kiva. Entonces, en este caso, es el adulto, el primer adulto del centro que recibe la denuncia que podría venir de una familia, de un padre, una madre, y entonces debería completar el primer paso, que es la hoja de revisión del caso. Y se decide, ¿no?, si es un caso de acoso o no. Exacto. En nuestra realidad, lo que la mayoría decís y lo que sería idóneo es que lo liderara un poco el tutor del niño o la niña y que esté en continua coordinación también con el equipo Kiva. Al fin y al cabo, en los colegios lo que estamos viendo es que todos os conocéis, sois un equipo de docentes que tenéis mucha relación, el equipo Kiva con los profesores. Lo suyo sea que esas comunicaciones esté involucrado siempre el tutor. Exacto. Gracias. Pero también vale la pena decir que si alguien dice, creo que hay un caso de acoso con fulanito, pues primero mejor investigar un poco, pero si la persona misma dice que soy víctima de un caso de acoso, siempre tienes que abrir la incidencia, ¿no? Sí. Sí. Vale, unas preguntas han surgido sobre el tema de los cuestionarios para los alumnos. Para los más pequeños, algunos dicen que es difícil para ellos. Esto sale en muchas formaciones, creo, que los más pequeños a veces los conceptos de lo que es acoso, etcétera, son más difíciles de explicar. Pero es importante que esté presente el adulto, el tutor, la persona que lleva a cabo el cuestionario y que explique si hace falta en otros términos, aclarar dudas. No sé si Dave o sí, Raquel no es un examen añadir. para hacer en silencio, ¿no? No. Puedes explicar y pues cada pregunta ponerles ejemplos para que tengan claro, ¿no? Ya. Exacto. Y otra duda o pregunta relacionada con el cuestionario para alumnos
Pregunta, a ver quién es, porque tengo aquí los nombres, perdona si no me acuerdo de todos los nombres, sois muchos, sois más de 200 personas, pero el tema de la diferencia entre cuestionarios según la edad, ¿hay diferencias de contenido, de preguntas? ¿O es el único cuestionario para todos? Los cuestionarios son distintos dependiendo del módulo en el que estén. De hecho, para los más pequeños hay un código también de colores para que les ayude a verlo de otra manera, que tú les puedas decir que con ese código respondan, porque entendemos que es distinto. Y luego no es lo mismo para los del módulo 2 que para los del módulo 3. Son distintos también todos los cuestionarios. Exacto. Muy bien. Y de Natalia, tiene una duda. No entiende bien cuál es el objetivo de que el alumnado realiza, los alumnos que hayan o no hayan realizado las actividades tienen que responder a las mismas preguntas o tienen que responder al cuestionario, creo es lo que está pidiendo. Sí. Porque claro, para el programa está pensado para el centro y entonces el cuestionario es la única manera de medir la temperatura, ¿no?, del centro en este momento del año. Entonces es muy importante que estén todos o que participen cuanto más alumnos posibles para poder medir el ambiente, ¿no?, en el centro. Sí, y recordemos que esos que no dan las clases de esa manera tan intensa no tienen que obviar Kiva durante ese año, sino que es importante que esas iniciativas generales del colegio sigan estando ahí, formen parte de ella, que de vez en cuando se den algunos temas. Lo que es importante, o sea, el objetivo principal es que no se saturen a lo mejor todos los años con esa sistematicidad, pero eso no implica que se descuelguen del programa ni mucho menos. Tienen que saber que siguen haciendo los cuestionarios todos los años, que están implicados en actividades. O sea que es lo mismo que estén en el año Kiva o no lo estén, tienen que seguir respondiendo a los cuestionarios y en el programa en sí. Además hay colegios que conozco yo que para los cursos que no hacen Kiva, pues que hacen servir de materiales y recursos que no hicieron el año pasado. O sea, pues en cada unidad hay, sobran materiales. Es cuestión de escoger los que cumplan los objetivos que queréis trabajar, pero siempre quedan actividades pues, que no había tiempo para hacer, y esto se puede aprovechar, aunque no se no se haga un espacio oficial para Kiva en el horario el año que viene. Informalmente se puede aprovechar estas actividades de vez en cuando, si encajan con otras asignaturas. Y conozco a centros que lo hacen, que dicen que funciona, sí. Exacto. Y Gema pregunta si detectamos un caso y el tutor no lo dice ni lo transfiere a nadie más, ¿se puede llevar igualmente al equipo Kiva? Aunque no entiendo muy bien ahora que lo reflexiono, es que si no se comunica, claro, se tiene que comunicar de alguna manera a alguien. Normalmente lo que creo que en la mayoría de los centros, lo que pasa es que una familia, un padre, una madre, comunica al centro que piensa que el hijo o la hija está sufriendo acoso. Entonces, esta persona adulta del centro debería abrir el procedimiento con esta hoja, la primera hoja, que es la hoja de revisión, ¿no?, del caso.
Exacto, y yo añadiría que la comunicación en este tipo de casos es esencial para todos, con las familias, con los profesores, siempre manteniendo obviamente que estamos hablando de temas delicados y que no hay por qué decir las personas que están involucradas, pero a nivel de tutores y equipo Kiva, lo más adecuado es que se mantenga muy bien la coordinación y la comunicación en vías de resolver el problema lo antes posible. Recordemos que todo lo que no se resuelve probablemente con el tiempo vuelva a aparecer y si lo resolvemos pronto tenemos una posibilidad muy alta de que realmente acabe resuelto. Si lo vamos dejando sabemos que lo que se enquista es de muy difícil solución, con lo cual comunicación, ser los más cristalinos y también respeto máximo hacia las personas que lo están viviendo. Esto, que haya comunicación no significa que se esté faltando al respeto, a la confidencialidad de lo que está ocurriendo. Entonces, lo esencial es muy buena coordinación, tutores, equipo Kiva y que todos sepamos cuáles son los pasos adecuados. Y una última pregunta que está en el chat. Alguien pregunta sobre el material para registrar los casos. Entonces, todas las personas que imparten clases o lecciones de Kiva que están involucrados en el programa tienen el manual de profesor que contiene, bueno, para el módulo 1, un módulo 2 que son para primaria, un módulo 3 para secundaria y al final de este manual se encuentran las hojas para hacer el seguimiento del caso de Kiva. La primera hoja que comenté antes, que es la revisión para establecer si hay un caso o no. Y después se abre el caso, hay una hoja para la entrevista con la víctima, una hoja para la entrevista con el acosador o los acosadores, hay una hoja para hacer seguimiento con, una entrevista con, la primera entrevista con los acosadores son individuales. La segunda, otra hoja, sería una entrevista en grupo con los acosadores y otra hoja para seguir con una entrevista de seguimiento con la víctima y así seguimos. Entonces todos estos materiales, estas hojas para seguir las pautas del protocolo de la intervención se encuentran al final del manual de cada módulo. También estas hojas se encuentran en la intranet, en la plataforma de Kiva. Exacto, y además lo bueno de la plataforma que os aconsejamos que vayáis ahí es que son PDFs editables, entonces los podéis trabajar desde ahí, que quizás es más fácil para vosotros, pero bueno, están en los dos sitios, como que comenta Luis. Muy bien, pues creo que ya hemos contestado a todas las preguntas y estamos... Aunque si no hemos podido, y pues nos disculpamos, pero siempre existe la opción de poneros en contacto directamente con nosotros, o sea, con el formador de quien has recibido la formación. Pues siempre queda abierta esta línea de comunicación y si no hemos podido contestar alguna duda, pues una duda cualquier, una cosa que consideráis importante, pues escríbenos. Pues ya me imagino que cada uno tendrá la dirección de correo electrónico del formador, sino al menos del representante de Macmillan, que podrá pasar la pregunta a vuestro formador. Pues no habéis perdido la oportunidad si no hemos podido contestar vuestras preguntas. Sí, y si os surge alguna pregunta o duda más, claro que sí, las líneas de comunicación están abiertas entre nosotros y vosotros y vamos haciendo y trabajando juntos. La verdad es que ha sido un placer, ha sido una sesión tan interactiva, tan participativa. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia, un aplauso. Un aplauso, por favor. Y un aplauso para los ponentes también. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, David. Gracias, David, y un aplauso para nuestro señor Macmillan Kiva en su cueva. Sí, y
Exacto, sí, exacto, gracias a Gorka. Gorka está en el fondo Backstage. controlando toda la parte técnica, que ha hecho un trabajo fenomenal. Acabo de poner otra vez, no sé, he puesto 4 veces el cuestionario de valoración de este evento. Por favor, contestad, porque vuestra valoración nos ayudará a mejorar la formación de cara al futuro. Y solo recordar que esto no es adiós, es hasta pronto, porque seguiremos organizando eventos de Kiva. Tendremos en el segundo trimestre del curso un evento dirigido a las familias, que sabemos que todos vosotros necesitáis, ¿no?, ayuda en la comunicación con las familias, y este webinar será, creo, bienvenido tanto por vosotros como las familias. Hicimos el año pasado, fue un éxito, seguramente de este curso también. Y en mayo, para coincidir con el Día del Acoso del 2 de mayo, organizaremos un evento dedicado también a los centros. Será alrededor de esta fecha. Entonces, seguimos en contacto, volveremos a vernos aquí en un par de meses, y muchas gracias a todas y todos, y hasta pronto. Gracias y Gracias, Luis. adiós, Gracias, adeu, agur. Agur. Adeu. Agur.